Es así como se inicia el programa. Una vez que hicieron esto, otra cosa que va a ser necesario para que haga es, ¿no es cierto?, en el manual de instrucciones o en la documentación que se utiliza para doble o simple, indistinto. Vamos a la doble ya que estamos en la doble. Bueno, a ver, ahí miren, no solamente nos va a servir esto para diseñar, ¿no es cierto?, dentro de Python, todo al mismo tiempo, ¿no? Tenemos aquí, ¿no es cierto?, ya otro tipo de widgets. Fíjense que tenemos que ustedes se den una idea. Buenas tardes, gente. Muy buenas tardes a todos. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla del Visual Studio? Sí, profe, estamos viéndola. Bien. No tenemos guía nueva hoy, pero sí tenemos un par de recursos que subí, un par de imágenes. Así que si las quieren descargar, si tienen alguna carpetita en donde están trabajando, descárguenla allí para la clase de hoy, porque así ganamos tiempo. Son dos o tres imágenes. Una es una tabla de colores y son dos mockup chiquititos de ventanas con lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a comenzar. De lo que vimos anterior no hay ninguna duda, ¿no es cierto? No tiene ningún inconveniente. Lamentablemente se nos pasó una clase que ya la vamos a recuperar. Más allá de todo eso, no tuvieron inconveniente con ningún otro ejercicio de los que habían quedado. Vimos un pequeño adelanto en la clase pasada, la última que tuvimos. Vimos que podemos empezar a trabajar con ventanas gráficas, ¿no? Con entornos gráficos. Ya salir un poquito de la consola, ¿no? Es un mundo diferente todo esto de las ventanas gráficas, porque ya nos permite alejarnos un poquito de la consola. La consola siempre la vamos a utilizar porque es el medio de control más rápido que tenemos. Nos permite acceder rápidamente a todo el control del programa desde la consola. O sea, de eso nunca nos vamos a librar. O sea, no crean que porque ahora trabajamos con ventanas gráficas ya no libramos la consola. Todo muy lindo, pero no, vamos a seguir usando la consola para ir controlando lo que vamos desarrollando. Carlos, tengo una pregunta tuya, a ver qué dice. No, todavía no terminamos el trabajo de la clínica. Lo vamos a continuar después de que veamos. Primero nos vamos a introducir en todo esto de las ventanas gráficas. Vamos a aprender a manejar bien todo este nuevo material. Y una vez que ya tengamos más o menos un control básico de todo esto, vamos a volver a esos prácticos que quedaron pendientes. Porque si nos vamos de lleno a los bifes con las ventanas, vamos a renegar el doble. Es decir, primero explicar el problema, el algoritmo que resuelve el problema, y después vamos a tener que, aparte de eso, en forma paralela, ir resolviendo los problemas de explicar cómo se manejan los controles de las ventanas gráficas. Entonces, para ahorrar tiempo y dinero, como diría un conocido mío, vamos a trabajar primero todo bien, conocer bien cómo todo el tema de los comandos de las ventanas, y una vez que ya más o menos tenemos ese control, vamos a volver al desarrollo ese que quedó pendiente de la clínica, seguramente la semana que viene. Pero más allá de eso no adelantamos nada porque nos queda una clase en el tintero que no la pudimos tener, pero ya la vamos a recuperar, así que no se preocupen. Sí les pido por favor que había una clase asincrónica que completaba el tema de la agenda, no sé si se recuerda. Yo les pido por favor que esa clase al día de hoy, si no la alcanzaron a ver todavía, mírenla y completen ese práctico de la agenda, ¿no es cierto? Porque allí se explicaba todo el tema de la conexión a la base de datos, etcétera, ¿no? Para traer los datos, y quedaba completo en la mitad de la agenda, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con esto de las ventanas gráficas. Yo voy a correr, a ver, están viendo ustedes, ¿no es cierto?, la consola. Voy a correr, ¿no es cierto?, una imagen acá. Todo comienza, ¿no es cierto?, a la hora de trabajar con ventanas gráficas. Por eso generalmente cuando se trabaja para proyectos ya en donde involucran, ya no hay consolas solamente, generalmente el proyecto se suele dividir en dos o tres partes. Una parte, es decir, supónganse que son tres individuos los que conforman un equipo de desarrollo, ¿no?, de desarrollo de software, de programa. Una parte del equipo desarrolla todo lo que es el entorno visual, es decir, todo lo que sería la vista del programa. Ese equipo o esas personas que se dedican a eso, se toman el trabajo de dedicadamente diseñar la ventanita, ubicar las cajas, los botones, los controles, etcétera, en la ventana. Todo eso es un arte, ¿no es cierto? Es todo un mundo aparte. Nosotros vamos a ver lo básico, pero tengan en cuenta que lo ideal es eso. Si ustedes para el trabajo
que tienen que planear, ¿no es cierto?, del proyecto final que están desarrollando, lo ideal es eso, que se dividan las tareas. De a poquito aprendan a dividirse las tareas. Eso no quita que todos participen en todo, pero lo ideal es que una parte del equipo siempre desarrolle. Por ejemplo, si son 3 compañeros, un compañero haga toda la parte de la ventana, la parte gráfica. Otro compañero haga, ¿no es cierto?, toda la parte del control de funciones que va a tener esa ventana. Y otro compañero haga toda la codificación en Python, o sea, la lógica en sí. Entonces después se aunan los 3 compañeros y desarrollan un único programa. Es a simple vista, ¿no es cierto?, de manera muy rudimentaria, un ejemplo lógico de cómo se trabaja en una empresa. Es decir, siempre hay equipos de trabajo en donde una parte desarrolla todo lo que es lo gráfico, otra parte lo que se dedica a hacer la lógica, ¿no es cierto?, y la codificación, y otra parte la que hace todo la funcionalidad y el acceso a la base de datos. Es decir, siempre se divide en una parte de modelo, otra de controlador y otra de vista. Hoy vamos a continuar abordando todo esto de la vista, ¿no es cierto?, porque no podemos decir que con la consola podemos ver mucho. Se puede hacer muchas cosas lindas con consola, pero no es nuestro objetivo. Vamos a abordar un poco el tema de las ventanas, cómo se trabaja, cómo se construye. Bien, a todo esto ya sabemos entonces que se subdividen las tareas, ¿no es cierto?, cuando tenemos un desarrollo. Y lo otro es que, empezando por tener la idea de los datos que uno tiene que ingresar, cómo se van a trabajar y demás. Eso es lo que va a desarrollar el equipo que desarrolla la vista. Por ejemplo, tenemos que desarrollar vamos a hacer un ejemplo básico. Tenemos aquí, voy a hacer doble clic. Tengo esta ventanita, ¿no es cierto?, que se las compartí allí por el grupo, ¿no?, por el aula virtual. Lo tienen, ¿no es cierto?, esta ventanita. Esto es un diseño. Esto es lo que diseñan en primera instancia el equipo que desarrolla la vista del programa que se está desarrollando. Vamos a ver aquí que tenemos una ventana, tiene una cierta dimensión, ya vamos a ver cómo se mide todo esto. Dentro de esta ventana vamos a tener un marco. Esta línea que ven aquí no es solamente una línea gráfica, sino es lo que se conoce como un marco. Dentro de este marco vamos a tener 3 cajas de texto en donde vamos a incluir, ¿no es cierto?, los datos, donde se va a introducir los datos por el usuario, por teclado, ¿no es cierto? Van a ser como los inputs. Después tenemos, al lado izquierda, al lado de cada una de estas cajas de texto, vamos a tener, ¿no es cierto?, las etiquetas. Esto se denominan etiquetas. Vamos a tener las etiquetas que hacen mención a cada una de estas cajas de texto. Podríamos decir de cierta manera, haciendo una analogía con la consola, ¿no?, que esto sería como el nombre de la variable y esto sería como el input, todo al mismo tiempo, ¿no? Esta sección sería donde yo ingreso los datos y esto es donde se va a almacenar. Haciendo una analogía, no es exactamente igual, pero para que ustedes se den una idea. Bien, tenemos 3 etiquetas, nombre, apellido, DNI. También tenemos, ¿no es cierto?, otra etiqueta que hace mención a lo que es el género aquí de la persona. Y tenemos estos 3 circulitos que dentro de lo que es el desarrollo del software se denominan radios botones. Son los típicos clic que uno hace clic en cada uno de estos y quedan prendidos, ¿no es cierto? Pero si hace clic en otro se deshabilita el anterior y así sucesivamente, ¿no? Una vez que tenemos este ejemplo, tiene esos elementos. Cada uno de estos elementos que vemos aquí representados tienen en el nombre en la programación como widgets, o chuchería sería la traducción en castellano, pero nosotros le decimos widget para que quede más lindo. Entonces, bueno, estos widgets, esto es una caja de texto, esto es una etiqueta, estos son radiobotones, y acá tenemos otros 2 widgets que también son clásicos en el desarrollo de una ventana, que son los botones. Los botones, aparte de presentar información, generalmente le dan interacción al usuario entre la ventana en sí y lo que el usuario desea hacer con los datos que la ventana le propone o le requiere. Por ejemplo, este botón seguramente va a tener el de aceptar. O sea, uno ya lo ve esto como muy intuitivo porque está tan acostumbrado a trabajar con Windows, ¿no? Pero en la realidad, o sea, uno no lo tiene que ver como algo intuitivo, sino como algo que uno mismo después tiene que programar. Es decir, este botón yo
veo que tiene un texto, o sea, una etiqueta, que tiene una dimensión. Ojo a todo esto, ¿no? Por eso les estoy diciendo, uno está tan acostumbrado a verlo de manera intuitiva, pero esto después uno lo tiene que programar. Este botón de características similares, nada más que tiene otra etiqueta y seguramente tendrá otra funcionalidad. Bien, entonces, cuando empezamos a desarrollar el software, ya tenemos en mente todo el desarrollo, ¿no? Ya hicimos una especie de boceto o de prueba, prototipo en consola. Después, ¿no es cierto?, ya luego empezamos a migrar a la parte gráfica. Bien, entonces el primer paso es diseñar la ventana que va a representar o que le va a dar funcionalidad al programa. Bueno, este sería un primer ejemplo. Les muestro otro segundo ejemplo. Acá está el otro. Acá tenemos otro segundo ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos otra ventana. Esta ventana hace mención, ¿no es cierto?, a un programa. Bueno, ahora lo agrandé. El problema es que no me acuerdo cómo se achica. Bueno, esta ventana hace mención a otro programa, otro desarrollo. Y tenemos aquí, ¿no es cierto?, ya otro tipo de widget. Fíjense que tenemos etiquetas, ¿no es cierto? Va a tener etiquetas. Y la ventana no, acá tiene un agregado adicional que no lo teníamos en el otro ejemplo. Acá la ventana tiene color. Es decir, vemos que el equipo de desarrollo, la parte gráfica, ¿no es cierto?, del front-end, como se suele denominar, diseñó que la ventana que tenemos que desarrollar tiene que ser en color amarillo. Va a tener dos marcos. Un marco va a contener estas etiquetas de sabor, precio, marca, cantidad y delivery. Va a tener, ¿no es cierto?, radio, botones, una caja de texto, dos cajas de texto, perdón, y dos menús desplegables. Estos son los típicos menús que uno hace clic y se despliega, ¿no es cierto?, un listado de elementos. También vamos a tener tres botones que van a estar en color rosa, con etiquetas respectivas, ¿no es cierto? Cada botón va a tener su funcionalidad. Y tenemos que tener en cuenta que la funcionalidad va a estar referida, ¿no es cierto?, a lo que el programa internamente haga. Todavía nosotros no sabemos, simplemente sabemos que tenemos que programar todo esto que nos llegó desde el departamento de diseño gráfico, ¿no? Lo otro que vemos que tenemos que programar seguramente una tabla en donde se va a ir ubicando la información que seguramente se capturará a través de estos widgets que tenemos aquí a la izquierda, ¿no? Cada vez que hagamos aceptar o seguramente listar, todavía no lo sabemos, esos elementos se irán cargando aquí en la tabla. ¿Está? Es así como se inicia el programa, para que se den una idea, ¿no? Es decir, tenemos, ¿no es cierto?, un esquema que viene de un cierto departamento o de, ¿no es cierto?, del equipo que está desarrollando la parte gráfica, y nosotros tenemos que comenzar a programar esto que nos llegó, ¿cierto? Cuando desarrollamos un programa netamente para desarrollar la parte gráfica en sí, el software, a este tipo de desarrollo se le llama front-end, es decir, lo que ve el usuario, lo que está enfrente del usuario, lo que va a ver a través de la pantalla. Cuando trabajamos con todo lo que es la codificación, que hasta la base de datos, que guarda la información, que la trae, que la llega, etcétera, ese tipo de desarrollo es lo que se conoce como backend. ¿Está? Bien, eso es para que vayan conociendo los términos, ¿no? O sea, voy a ir primero que nada, voy a ir mezclando bastante y haciendo mención a los términos como en la práctica, en la vida profesional se van conociendo, ¿no? Por allí algunos términos no tienen mucha lógica, pero es la realidad, es como se conoce. Bien, entonces acá vimos rápidamente dos ejemplos de ventanas que tenemos que programar. Nos cayó del departamento de gráfica. Esta es una ventanita que tienen que programar, para tal fecha tienen que entregarla, subirla, etcétera, etcétera. O sea, así es como se trabaja. Los que están en el departamento de, repito, de front-end, que es la parte gráfica, ellos no programan nada en la parte de atrás. Nosotros de esto estamos haciendo todo.
seríamos lo que se conoce como un full stack. Un programador full stack que hace no solo la parte gráfica, sino también se encarga de la lógica y de la parte que ocurre detrás de lo visual que vemos de un programa. Bien, bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, en vista cómo más o menos viene la cosa. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros para diseñar una ventana? Trabajar. Nosotros recién estamos comenzando. Existen herramientas profesionales para hacer todo eso, pero como nosotros necesitamos conocer lo básico de todo esto, no nos vamos a complicar la vida de programas bastante complejos, algunos de manejar, ¿no? Que ya se maneja en índole profesional cuando ya uno está metido y se dedica pura y exclusivamente a todo esto del entorno gráfico. Entonces, vamos a abrir nuestro viejo y querido Paint. Ya comparto pantalla. Vamos a abrir nuestro viejo y querido Paint y vamos a tener una ventana. Y aquí en primera instancia, primero que nada quiero saber si la están viendo la ventana del Paint. Por favor, por chat o por micrófono. Ok, gracias. Entonces, supónganse que nosotros, en nuestro caso, como tenemos que desarrollar todo nosotros mismos de momento, ¿cómo hacemos para comenzar a trabajar? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir al Paint, que es o cualquier otro editor de ilustrativo, ¿no? Puede ser Photoshop, cualquier Adobe Illustrator, cualquier otro medio gráfico de edición gráfica que tengan a mano. El más básico de todo que viene con el Windows es el Paint, así que yo les aconsejo que lo utilicen porque les sirve y les sobra para esto, para diseñar las ventanas. Entonces tenemos que diseñar nuestra ventanita. Primero que nada lo que tenemos que hacer es crear un nuevo archivo, ¿cierto? Nuevo. Y una vez que tenemos el nuevo archivo, lo que vamos a hacer es dimensionar. Primero que nada, ¿qué dimensión va a tener mi ventana? Entonces, vamos aquí donde dice cambiar tamaño y todo esto lo explico para la gente que nunca lo usó al Paint. Ya lo usaron, ya, o sea, quédense tranquilos. Le sacamos el visto, el chulito, como les quieran decir, ¿cierto? A mantener relación de aspecto, y allí ponen en píxeles y ponen la dimensión de la ventana que quieren tener. Por ejemplo, la dimensión estándar para trabajar es 400 por 200 o por ejemplo 600 por 300. ¿Ah? Ponen un 600 por 300, o si quieren hacer más perfecta su ventana para que tenga un aspecto más profesional, de 618 por 382. Vean, esa medida, ¿cómo les puedo decir? Áurea que tiene, ¿no es cierto? La relación de aspectos áurea que tiene la ventana, que es un aspecto como más natural, más agradable a la vista, si le dan esta relación de aspectos. Por eso generalmente la mayoría de ventanas de Windows tienen esta relación de aspectos, 18 por 382. Entonces, una vez que le dan esta dimensión, y ya les quedó el tamaño allí de la ventana con la cual van a trabajar. Una vez que hicieron esto, otra cosa que va a ser necesario para que hagan es activar la grilla, es decir, el cuadriculado. ¿Por qué? Porque si no van a tener que comprarse un viejo, tengo en mano porque yo todavía lo utilizo muchas veces, un viejo y querido cuaderno cuadriculado, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque vamos a necesitar conocer las medidas que tenga la ventana, y no solo eso, sino dónde va ubicado cada uno de los elementos, para que quede una relación de aspecto más, no sé si profesional, pero sí por lo menos más prolijo, ¿no? Entonces, ahora activamos la cuadrícula, van a la segunda pestaña del Paint, activan regla, barra de estado y cuadrícula. Le dan visto a todo el mundo, o sea, le activan como le dicen, el chulito a todo. Si se fijan, ya le aparece el papel cuadriculado allí en la ventana. Entonces el primer paso era dimensionar la ventana que quiero trabajar. 618 por 382, si quieren, o si no, 600 por 400,
redondeando, ¿no? Bueno, una vez que tiene esto, lo que vamos a hacer es, supónganse que necesitan en esta ventana lo que necesitan hacer es ingresar, por ejemplo, el nombre y el apellido de una persona. Vamos a trabajar con algo básico al principio y después vamos a ir trabajando de a poco con todo lo otro. Entonces, lo que primero necesitamos hacer es introducir el texto de lo que queremos que el usuario ingrese. Nombre, lo ponemos por allí, y abajo más o menos a la misma columna ponemos apellido. Por último nos faltarían las cajitas de texto con la herramienta esta que está aquí. Le damos una medida más o menos estándar. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, de 300 píxeles, por eso si utilizamos la regla, empieza en 200 y llega hasta 500, tenemos una longitud de 300 píxeles y tenemos, ¿no es cierto?, un alto de 30 píxeles, porque cada cuadradito tiene 10 píxeles. Hacemos lo mismo para el apellido. Esto lo podemos enmarcar, ¿no es cierto? Lo enmarcamos, ¿sí?, de esta manera. Y por último, está medio grueso, esto lo hace un poquito más fino. Y agregamos dos botones, ¿no es cierto? Más o menos a esta altura irían los dos botones. Vamos a poner uno por acá y el otro por acá más o menos. No le den clic sin terminar de diseñar, ubíquenlo antes porque si no después ya no lo pueden cambiar. Por último le ponemos las etiquetas y en el último caso sería con, por ejemplo, cancelar. Bien. Ahí tenemos un diseño básico de la ventana, ¿no es cierto?, que podemos utilizarla para nuestra documentación. Vamos guardando todos estos datos, ¿no es cierto?, y podemos después utilizar como documentación ¿no es cierto?, en el manual de instrucciones o en la documentación que se utiliza para registrar nuestro software. O sea, que tengan en cuenta eso, que todo esto después se reutiliza, ¿no es cierto?, lo usamos en algo. No solamente nos va a servir esto para diseñar, ¿no es cierto?, dentro de Python, para programar dentro de Python, sino también para documentar todo lo que estamos haciendo. Bien, una vez que tenemos bien esquematizado esto, es importante que traten de guardar la relación y aspecto de los elementos. Por eso es que les dije que activen todo lo de la cuadrícula y de las reglas, porque en base a esta cuadrícula y esta regla, si se fijan, cuando ustedes van moviendo el cursor, automáticamente me está indicando, ¿no es cierto?, en qué posición está cada elemento. Por ejemplo, esta caja de texto que está aquí, está posicionada, ¿no es cierto?, respecto de esta esquina, que es la esquina 0, 0, como si fuera un eje de coordenadas X y un eje de coordenada Y. Esta esquina está posicionada en la posición 200 para X, 200 para Y. Esta, por ejemplo, está en 200 para X y sería alrededor de, 200 para X, 100 para Y, y esta estaría en 180 para Y, 200 para X. Y así puedo, posicionándome en cualquiera de los gráficos y de las etiquetas, puedo saber en qué lugar los tengo que posicionar después cuando tenga que programarlos. ¿Está? Es para eso que se utiliza. Bien, bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestro diseño básico de esta ventana. Ya les expliqué más o menos cómo van a ir trabajando si ustedes planeaban realizar, ¿no es cierto?, el software de su práctico con interfaz gráfica, ¿no?
Esta ventana es una ventana estándar de, como le dije, una de 600 por 400, pero puede ser mucho más grande, puede ser incluso casi del tamaño de la pantalla, ¿no? Es decir, uno va agrandando o achicando la ventana de función al tamaño que necesita para el software, los datos que va a mostrarle al usuario en la pantalla, eso para que tengan en cuenta. Y pueden ir jugando, agregando datos. Por ejemplo, pueden ir agregándole colores para ver cómo va a quedar de manera básica antes de terminar de desarrollar el software. Por ejemplo, yo le puedo dar este color de... y si se fijan, podría darle más o menos esos colores. Uno puede jugar, digamos, con los distintos... con los patrones que tiene para saber si le va a gustar cómo va a quedar, ¿va? Evidentemente no queda muy como lo hice, pero ya es un... Al principio podemos dejar algo así, ¿no es cierto? Con eso ya podemos trabajar, o dejar lo que sea en celeste. Sería un poco más, más útil. Bien, entonces este es el patrón que tenemos que trabajar. Fíjense, no lo vamos a sacar de... Podemos guardar y toda la historia, ¿no? Pero no lo vamos a sacar del Paint. Vamos a dejarlo allí al gráfico porque vamos a necesitar saber qué posición tienen los elementos con los cuales estamos trabajando para poder programar. ¿Está? Bien, una vez que tenemos esto así, lo dejamos allí. Pregunta, ¿alguien lo fue haciendo conmigo o todavía nadie hizo nada de esto? Si no lo hicieron, esto no hay problema. Pueden, por ejemplo, abrir con Paint algunas de las dos imágenes que les pasé. ¿Ah? Pues lo que voy a hacer es, para que todos vayamos trabajando con lo mismo, voy a guardar esto y le voy a compartir esta imagen. Denme un segundito, voy a guardar esto, lo voy a compartir en el chat, así todos trabajamos con lo mismo. Lo que sí les voy a pedir que, si lo hicieron ustedes con las mismas medidas y todo, no hay problema, no hace falta, pero yo para la gente que no lo hizo, lo voy a compartir, así todos tenemos lo mismo para ir trabajando juntos. Bueno, allí le pasé por el chat del Zoom, le pasé, ¿no es cierto?, la imagen esta que acabo de hacer aquí, así todos podemos ir trabajando con lo mismo. Una vez que la descarguen, ábranla con el Paint y activen las cuadrículas y las reglas. Sí o sí eso es necesario. Espero que lo hayan hecho todo eso. Por lo menos descarguen la imagen y actívenla. Fíjense si llegó por el chat. Por favor me confirman. Sí, llegó, profe. Bueno, si no lo estuvieron haciendo, abran esa para que todos tengamos lo mismo. Ábranlo con el Paint, activen la cuadrícula y activen, porque si no, no vamos a poder hacer mucho. Bien, ahora vamos a volver, una vez que hicieron eso, vamos a volver a nuestra amiga la consola y vamos a empezar a programar todo esto, ¿no?, en nuestra ventana para que trabajemos. ¿Qué cosas necesitamos para poder programar una ventana? Ya sabemos, ¿no es cierto?, qué es lo que tenemos que hacer, ya tenemos la idea, ya tenemos el gráfico de más o menos cómo queremos que queden los botones. O sea, no se salteen este paso de hacer el mockup. Mockup en inglés como el bosquejo, vendría a ser la traducción de lo que tenemos que diseñar, ¿no es cierto?, o de programar en nuestro caso, ¿no? No se salteen a la hora de hacer su desarrollo, nunca se salteen este paso previo, ¿no? Porque de cierta manera es como ya uno puede visualizar de cómo va a ir, visualmente cómo va a quedar el proyecto final, por más que uno no sepa ni qué cosa le va a meter adentro del código, pero por lo menos véanlo visualmente así, con esto básico que es utilizar el Paint ya tienen solucionado el mundo, ¿no? O sea, no se salteen ese paso, no improvisen, no se pongan a codificar de una sin saber qué cosas tienen que codificar. Por eso es importante que, como les decía, se dividan los roles en todo caso para hacer el proyecto. Así no se sobrecargan con una sola cosa, con todo, ¿no? Pero también lo podrían hacer todos ya que están aprendiendo. Esto, bueno, eso lo manejan ustedes. Bueno, vamos a programar ahora la ventanita esa básica que hicimos, ¿no es cierto?, en el Paint. La queremos programar. ¿Cómo hacemos? Primero que nada, creamos un nuevo archivo de Python, eso ya lo habíamos visto en la clase anterior, y vamos a importar de la librería Tkinter, que es la que sirve para trabajar. Tenemos dos maneras. Una es la clásica, ¿no es cierto? Una es la forma clásica de importar la librería, es la import
tkinter, ¿no es cierto? Esta sería la forma clásica. Pero ¿qué pasa? Pueden trabajar de esta manera, no hay inconveniente, pero van a tener que hacer mención a cada instante, cada vez que llamen a la programación de una etiqueta, de un widget, de lo que sea, van a tener que hacer mención al módulo tkinter para poder hacer uso de de las clases, de los métodos, funciones, etcétera, que hay dentro de este módulo. Entonces, para evitar estar haciendo eso, lo que se hace es, se escribe de otra manera la importación, de manera tal que quede implícito que vamos a trabajar con todo lo que hay adentro de ese módulo. Por eso la otra forma sería from, desde la librería, ¿no es cierto?, que se llama tkinter, que se importe todo. El asterisco es así como en SQL, ¿no? Cuando queremos select, asterisco from tal cosa, cuando queríamos que me traiga todo, bueno, acá se escribe de esta manera, ¿no? Desde el módulo tkinter, tráeme todo. Entonces me voy a evitar de renegar de estar escribiendo tkinter a cada rato. Bueno, ya tenemos importado el módulo, la librería tkinter con la cual vamos a hacer la ventana. Y lo primero que teníamos que hacer, ya lo hemos escrito esto la vez pasada, era creamos la ventana. Entonces, para crear la ventana, damos nombre a nuestra ventana. Yo particularmente, para ser muy creativo, le voy a llamar ventana. Y esta ventana va a ser un objeto de la clase tk. Listo. Ahí creé mi ventana. Ya está lista mi ventana. Aquí, particularmente, yo le llamé ventana. Ustedes pueden llamarle como quieran. Pero generalmente, técnicamente, para entender, le pueden llamar window, o le pueden llamar root, raíz, como ustedes quieran. Nosotros como estamos aprendiendo, vamos a utilizar nombres más o menos alegóricos los que estamos utilizando. Le damos ventana a la ventana que creamos, ¿no? Y ahora la tenemos que mostrar a la ventana. Entonces, una vez que la creamos, la tenemos que mostrar. ¿Y cómo se mostraba la ventana? Llamamos, o sea, utilizamos esa ventana que creamos y llamamos al método main_loop. Este método lo que hace es, ¿no es cierto?, genera un bucle infinito, como un while true, ¿no es cierto?, y muestra infinitamente la ventana por pantalla. Porque si no, si yo corro este programa así como está, no me va a mostrar nada, porque va a aparecer la ventana a milésima de segundo y se va a apagar. Entonces, para que quede prendida la ventana y que se capture todos los eventos que van a suceder con esa imagen, se pone esta instrucción que está aquí. Entonces, si yo corro el programa, voy a compartir la pantalla 2. Si yo corro el programa, le aparece esta ventanita básica que tenemos aquí, ¿no? El color básico del sistema operativo. Bien, ¿me confirman si ven la ventanita básica esta? Porque la voy a usar bastante, por favor. Sí, sí, se ve, profe. Gracias. Entonces, con eso básico, fíjense que ya la pueden ver a la ventana, ¿no? Importan la librería, le dan el nombre que va a tener su ventana y la llaman, la muestran con este comando que está aquí para que quede prendida, ¿no? Bien, lo que hacemos ahora es le podemos poner un título. ¿Qué título le podemos poner? Por ejemplo, datos de una persona. Pero ¿cómo le ponemos datos así? No se hace de esta manera. Se invoca al objeto que cree, que se llama ventana, punto title, o título en inglés, ¿no? Y dentro de este método que se llama title, lo que voy a hacer es, entre comillas, le doy el nombre que quiero que tenga esa ventana, datos de persona, por darle un nombre, ¿no? Datos de persona. Bien, y lo otro que vamos a hacer es, vamos a darle una dimensión a esa ventana. ¿Para qué? Porque era muy chiquitita, ¿no es cierto? La ventana básica que crea, ¿no es cierto?, Python es una ventana muy chica. La crea como para que vean que funciona nada más con esa dimensión. Pero le podemos dar un tamaño que es con el que vamos a trabajar. Particularmente habíamos dicho que era una ventana .geometry. Y allí, entre comillas, recuerden eso, doble o simple es indistinto. Vamos a la doble, ya que estamos en la doble. Le damos la dimensión que en píxeles, ¿no es cierto? La medida, ¿no es cierto?, de todo esto es en píxeles. Era de 600 por 400. Entonces, allí fíjense que voy a correr nuevamente mi programa y ya la cosa cambia un poquito. Fíjense que ahora, si se fijan, aparece el título aquí en la barra, ¿no es cierto?, de estado de esta ventana.
el dato de la persona, y la dimensión de la ventana ya es de 600 píxeles por 400 de alto. Recuerden siempre cuando están programando de cerrarla, porque si no, no se guardan los campos. Bueno, ya tenemos creada nuestra ventana. Esa ventana, ¿no es cierto? Recordemos que teníamos que ponerle ciertos widgets. Bien, les voy a pedir, voy a compartir nuevamente el Paint un ratito, y fíjense un detalle. Acá estamos con el Paint nuevamente. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que tenemos que incluir dentro de esa ventana que es de 600 por 400, tenemos que incluir, ¿no es cierto?, primero que nada lo que vamos a incluir es el marco que tenemos aquí. Este marco, ¿no es cierto?, lo vamos a incluir y vamos a ver que su marco, si vemos, tiene de dimensión, ¿cuánto sería?, ¿no es cierto? Sería, si vemos que cada cuadrito vale 10 píxeles, son 20 píxeles de atrás y 20 píxeles adelante, ¿no es cierto? Si la ventana tiene 600 de largo, entonces, ¿no es cierto?, este marco que estoy diseñando tiene de largo, ¿cuánto? Serían 560. Efectivamente, ¿no es cierto? 20 y 20, 40. 500, 600 menos 40. Si me da la matemática, tenemos 560 de largo. Y de alto tendríamos menos algo. Tenemos, ¿no es cierto?, 400 píxeles de alto. Le tenemos que restar 40. Entonces nos quedaría 360, ¿no es cierto? Entonces tenemos 560 por 360. Sí, la misma cosa. Bueno, ya sabemos el marco que dimensión tiene y lo tenemos que ubicar. Bárbaro. Entonces, vamos a entrar aquí y vamos a codificar todo eso. Podemos darle un color a la ventana, me estaba olvidando de esto. Acá lo tenía anotado, un chiquito ahí para que no me olvide. Supónganse que ustedes le quieren dar un color de fondo. Se ponen ventana, punto, configure. Así sería esto, configure. Bueno, esto allí adentro de este método configure, le vamos a pasar el color que queremos que tenga de color de fondo. Entonces ponemos acá background, automáticamente ya nos hace esto, y entre comillas le ponemos el nombre del color que más les guste a ustedes. Tengan en cuenta que para eso le pasé esta tabla. Creo que la están viendo, ¿no es cierto?, en pantalla la tabla. Mira, fíjate, a ver si se comparte. Sí, en teoría la están viendo la tabla esta. Yo les pasé esta imagen y fíjense que de aquí ustedes pueden seleccionar el color que más les guste. ¿Está? Por ejemplo, le podemos dar, qué sé yo, Deep Sky Blue, ¿no es cierto?, azul de cielo profundo. O podemos darle Gold, por ejemplo, ¿no? Ustedes eligen el color, el nombre que quieren ponerle. ¿Está? Para eso sirve esta tabla. De hecho, esta tabla está generada con Python. Un detalle importante, fue generada con Python. Pero para no la estén buscando ni mucha histeria, ya se los pasé allí, ya guárdenla, porque le va a ser útil para colorear lo que quieran, ¿no? Pueden trabajar con el color estándar de Windows, que es medio triste, ¿no? Pero si no, le pueden poner el color que quieran aquí a su ventana. Bueno, en este caso particular le vamos a dar el color oro, o sea, gold, y en background le ponemos gold, ¿no es cierto? Allí automáticamente, si corremos esto, ya nuestra ventana ya dejó de ser ese gris asqueroso y supuestamente es color oro esto. Está medio chillón, pero bueno, para que vean que se puede hacer, ¿no es cierto? Podríamos ponerlo gris, azul, el color que a ustedes más les guste. Bueno, para eso es esa tabla. Ya tenemos entonces la ventana, tenemos los colores, tenemos la dimensión y demás. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Teníamos que ubicar el marco, ¿no es cierto? Entonces tenemos que crear un marco. ¿Cómo se crea el marco? Le damos un nombre, como todo objeto dentro de Python tiene un nombre. Entonces le damos un nombre, por ejemplo, marco, y esto va a ser igual a label mark. Label, ahí está. Con label frame, yo siempre se los voy a leer en español para que
se les quede el título. Después ustedes ya cuando se ponen cancheros ya los pronuncian bien como es debido, ¿no? Level frame o label frame, ¿no es cierto? Esto nos crea el marco del tamaño que necesitemos, ¿no? No solamente tiene una función estética el marco de nuestra ventana, sino también tiene, ¿no es cierto? A ver un poquito, a ver si tengo aquí, comparto. Solamente tiene, este marco tiene una función estética. También, ¿no es cierto?, podemos definir como algo principal, porque para Python un marco no solo tiene esa función, sino también tiene un comportamiento medio similar a una subventana dentro de la ventana que nosotros estamos trabajando. De momento nosotros solamente le vamos a dar una funcionalidad, pero tengan en cuenta de que esto, aparte de lo que uno ve acá, que es más lindo y más organizado, tiene también una función ya de algorítmica, es decir, ya tiene una funcionalidad. Puedo declarar ciertas propiedades que queden dentro del marco, no fuera. Por ejemplo, ciertas cosas pueden pasar con nuestros textos, con estas cajas de texto y demás, y no con los botones que están afuera. Es decir, también, o sea, tengan en cuenta eso, no solamente sirve para algo estético, ¿no? Bien. Entonces, quiero crear el marco, se crea con esta instrucción que se llama frame, y una vez que yo creé esa instrucción, ¿qué podemos hacer con esa instrucción? Bueno, podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, una vez que el frame, podemos poner el nombre, ponemos text, con esa instrucción igual, y entre comillas, un texto, ¿no es cierto? Datos a registrar, por ejemplo. Se me ocurre decir eso, ¿no? Poder, ¿no es cierto? Un texto que incluya el marco, ¿no? Datos a registrar. Bien. Y ahora viene el detalle importante. Esto es algo secundario, ¿no? Si quieren no pueden ponerle nada, no es necesario. Ya vamos a ver para qué sirve esto. Una vez que creamos el marco, tenemos que ubicarlo en la ventana, que sabíamos que tenía 600 por 400, ¿no? Entonces, vamos a ubicar todos los widgets, en este caso particular el marco, que es algo fácil de identificar, ¿no es cierto? A ver un poco. Todos los widgets habíamos recordado, ¿no es cierto? Este es el marco. Quiero ubicarlo dentro de la ventana y bueno, habíamos que tiene de tamaño, ¿no es cierto? 560 por 360, ¿no? Y para eso teníamos la cuadrícula y estaba ubicada a 20, ¿no es cierto? Del origen acá estaba a 20 de X y 20 de Y, ¿no es cierto? Entonces, esas coordenadas me van a hacer falta. Ahora lo que voy a hacer es, voy a ubicar ese marco bendito. ¿Y cómo se ubica? Con la instrucción .place o lugar. Y allí vamos a dar una coordenada X, una coordenada Y, un ancho, ¿no es cierto? Un ancho, le vamos a dar un width. Y le vamos a dar también un alto, un height. Esos datos son los básicos que vamos a tener que escribir siempre, ¿no? Con esta instrucción place, vamos a darle la ubicación de en dónde va a estar en la ventana. Ya vamos a ver que existen otras formas como pack, como grid, hay otras formas de ubicar los datos dentro de una ventana. Pero esta es la manera como más prolijo de ubicar los datos, porque de la otra manera nunca queda bien realmente como debe ser. No quedan dos ventanas iguales con los otros métodos. Este como que es el método más preciso, pero requiere que nos tomemos el trabajo de prediseñar la ventana, como vimos recién, aunque sea con el Paint. Entonces vamos a ubicar, habíamos dicho que estaba a 10. Vamos a compartir el Paint nuevamente. Esta ventana que era de 600 por 400, vemos acá con la regla que tenemos aquí activada, vemos que está a 20 píxeles del origen en X y 20 píxeles en Y. Allí arranca, ¿no es cierto?, nuestro marco.
¿Está? Para eso tenemos esta regla que tenemos aquí activada, ¿no? En el Paint. Bueno, entonces, una vez que tenemos allí, sabemos que está a 20 y a 20 de I, que teníamos un ancho de 560 y un alto de 360 también. Ahí. Bueno, en teoría, si ahora corremos este programa, podemos ver que efectivamente ya tenemos nuestra ventana y fíjense cómo quedó perfecto todo, ¿no? Es decir, la ventana en sí era de color dorado. Nuestro marco todavía no le dimos ningún color al marco, está el color básico blanco, ¿no? Es un detalle a tener en cuenta, ¿no? Y está ubicado de manera perfecta, ¿no es cierto?, dentro de las coordenadas que le dimos. Está a 20 del origen, que es esta esquina, ¿no? 20 de X y 20 de Y. Y nuestro marco tiene 560 y 360 de alto. ¿Está? Bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestra ventanita perfecta y diseñada. Ahora, ¿qué más nos queda? Ah, el tema de qué pasaba si le ponía un texto acá dentro del marco, ¿no? Entonces, podía poner text y entre comillas. Entonces, si yo pongo allí como un texto dentro, ¿no?, con el atributo texto de ese objeto, fíjense qué va a pasar. Me va a quedar así. Es decir, dentro del marco me queda, ¿no es cierto?, un titulito a modo de referencia de qué cosa corresponde todo esto, ¿no? Es para que tengan en cuenta. Si quieren lo ponen, si no, no es necesario. Bueno, entonces ya tenemos, ¿no es cierto?, eso. ¿Qué más nos faltaba? Nos faltaban poner las etiquetas, ¿no?, de el nombre, apellido y las cajas de texto. Vamos con las etiquetas entonces. Hacemos un espacio acá y vamos con las primeras etiquetas. Por convención, cuando programamos, toda etiqueta suele llevar el nombre que hace referencia, por ejemplo, una etiqueta nombre, una etiqueta apellido, una etiqueta DNI, una etiqueta género, masculino, femenino, otro, etcétera, ¿no? Las etiquetas que vamos a posicionar sobre la ventanita nuestra, por convención suelen llevar, ¿no es cierto?, la sigla etiqueta en inglés, que es label. ¿Está? Entonces, si yo quiero nombrar un widget que sea de etiqueta nombre, sería nombre LBL, apellido LBL, DNI LBL y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando yo nombro una etiqueta, generalmente por convención se le suele poner ese tipo de como sobrenombre al final para que uno sepa que efectivamente es una etiqueta a lo cual lo estoy nombrando, ¿no? No es necesario, pero es como una convención. Entonces voy a crear la etiqueta nombre LBL, como le había dicho, que va a ser igual a un label, que era lo que le había dicho, ¿no? Es decir, un widget que va a ser, ¿no es cierto?, una etiqueta, label en inglés. Entre paréntesis, allí ya creamos nuestra etiqueta. Ahora le tenemos que decir qué va a decir adentro esa etiqueta. Tenemos que pasarle con el text y entre comillas lo que queremos que diga, nombre. Bien, allí ya automáticamente, ¿no es cierto?, ya tenemos creada nuestra etiqueta nombre. Bárbaro. Tenemos que crear otra etiqueta que se llame apellido. LBL, ¿no? Como les había dicho, esto es para identificar que esta variable hace mención a una etiqueta, un objeto de tipo etiqueta. Ahí ya la creamos, pero así como está no dice nada. Así que aquí adentro, dentro del atributo text, le pasamos el string, ¿no es cierto?, que diga apellido. ¿Qué más nos faltaba? Nombre, apellido y creo que nada más. El DNI, profe. Sí, gracias.
Gracias, gracias. Voy a buscar la imagen ya para tener mano porque si no tengo que abrir el Paint a cada rato. Ahí está. Bueno, entonces sería nombre, apellido, nombre y apellido nada más. Estamos haciendo el que hicimos básico nosotros, no el otro que tiene de tarea usted, no. Nombre okay. Sí, no, el nombre y apellido, así me parecía ya. Nombre y apellido, si no, no vamos a terminar más hoy. Apellido y bueno, y los dos botones. Bueno, tenemos esto. Ahora fíjense un detalle importante. Aquí tengo creadas las etiquetas, pero no las estoy mostrando en ningún lado en la ventana. Para que se muestre esto, tengan en cuenta que hay que posicionar esto, ¿no? Entonces, vamos con la primera etiqueta, que es nombre LBL, punto, place. No, pack no, porque me va a poner en cualquier lado. Vamos con place. Y aquí recuerden, tenemos que poner una X, una coordenada Y, un width y un height. Por suerte, realmente se autocompleta todo, ¿no? Copiamos y también hacemos lo mismo para apellido en el punto de tenemos esto, ¿no? Ya tenemos ubicado, ahora habría que darle los valores donde van ubicados esos gráficos. Bien, la etiqueta nombre está ubicada, se fijan en el está ubicada a aproximadamente, si nos fijamos en el Paint, está a 20, 30, 40, 50. Profe, igual abajo en la regla a la izquierda le marca. Sí, pero me marca en I. Por lo menos en el mío, acá me marca en Y y acá me marca en X. Pero abajo a la izquierda, ¿no le está marcando las dos coordenadas? No, en el caso, a ver, lo que pasa es que yo no lo puedo ver porque tengo el comando de zoom. Ok. Sí, a ver si la puedo sacar el comando de zoom. Sí, abajo en la barra de Windows vos me sale exactamente, le marca cuáles son las dos coordenadas. Para no estar contando. Bien, ¿no? Para que puedo. A ver si. Ahí en teoría tendría que. Sí, lo que pasa es que a mí no me deja ver el zoom. Sí, no me deja ver el zoom, por eso. Sería, por ejemplo, en teoría más o menos está en 87-112. Ahí yo lo estoy viendo. Mientras que lo mueve. 68-121. Ahí 68-121. O sea, sería, sí, serían 70-120 para render. Claro. 70, más o menos. Sí, no puedo ver yo. No, me está tapando el zoom. 70-120. Entonces sería 70 para X, 120 para Y. Y bien, y para el otro, más o menos va a estar a 120 segundos. No, a X estaría igual. Eso ya, más o menos, el cancha ya sabe, tiene la misma altura, pero para que quede parejo, faltaría saber a cuánto estaría de Y. Y este estaría de Y más o menos en 200. Sí. Bueno, voy a compartir nuevamente. Sí, 200, profe. Menos en 200, a ver. Bueno, allí en teoría, no, acá era el 200. Ahora lo que nos queda, ¿no es cierto? Las etiquetas en sí hay que ubicarlas, no tienen ancho y largo. Esto no lo vamos a utilizar acá, porque si no se nos va a quedar deformada la letra. No lo vamos a utilizar por el momento. Solamente la ubicamos. Con estas dos coordenadas X y Y ya estamos ubicando el texto, ¿no es cierto? A ver si corremos esto.
tiene que aparecernos qué macana nos mandamos. Place. Está copiado 2 veces acá. Bueno, a ver, ahí está bien. Sí. Fíjense, ya me apareció allí. Ahora nos quedaría ubicarlo en la caja de texto, ¿no? Entonces, dos cajas de texto. Y las dos cajas de texto, más o menos, vamos a calcularle el comando para poner la caja de texto. Vamos a poner de la etiqueta para hacer referencia. Sería nombre. Cuando son cajas de texto, el seudónimo que suele ubicarse en caja de texto es TXT de textbox o de caja de texto, ¿no? Entonces, allí tenemos nombre TXT, que sería la caja de texto de nombre, sería igual a entry, y ya tenemos creada, ¿no es cierto?, a la caja de texto. Ahora tenemos que ubicar la caja de texto, sería txt.place, y damos esto. Donde tenemos que darle la ubicación. En este caso particular estaría a la distancia de x, no la misma, a la misma altura de y. En este caso sería 120. Y a la altura de x estaría aproximadamente en 200. Mal no le pifió. Y hacemos la misma historia para apellido. Entry, la caja de texto, ¿no? Esa estaría, ¿no es cierto?, en valor de x, 70 también. Y de y, en este caso particular, estaría, el otro era en 100 y este en 200. Aproximadamente a 200. Bueno, probemos esto de qué tal está. Y me quedó así, porque hay algo que está mal ubicado y me está tapando el apellido, porque está a la misma altura de x. Entonces de y, o sea, ahí varió la altura de y, la que se mantiene constante. En este caso particular, la caja de texto tiene que estar a 200 de y, está bien, pero de x es 200 también. Así quedó. Pero fíjense un detalle, así como está la cosa, no parece mucho al gráfico que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro Paint. ¿Por qué? Porque le tenemos que dar, ¿no es cierto?, el tamaño a esta caja de texto, que no se la dimos. Este es el tamaño estándar básico que tiene, ¿no es cierto?, por defecto. Entonces, lo que hacemos aquí es, en Entry, también le tenemos que redimensionar. Entonces, ponemos acá donde está Entry de texto, coma, vamos a la primera caja de texto, coma, le damos un ancho y un alto, width y un height. Bien, ¿qué ancho teníamos? Si nos fijamos, 350 por 40, 350 píxeles por 40.
Y acá la misma historia con el entry sería un width 350 por 40. A ver, vamos a ver si quedó todo bien. Y allí tiene un poco más de pinta, ¿no? Yo más o menos a ojo le di la medida, me parece que era un poco más chico. Pero bueno, eso más o menos sería la medida de las cajas de texto, ¿no? Lo otro que nos quedaría es acomodar, digamos, esto, que quedó muy chico, porque por defecto me pone, ¿no es cierto?, la fuente de Windows. Yo lo que puedo hacer es cambiarle la fuente con la cual me está mostrando la etiqueta. Eso también se puede hacer. Entonces, si yo necesito cambiarle la etiqueta, acá donde dice nombre, hago coma, font, igual, aquí entre comillas, le pongo por ejemplo Calibi, y al apellido la misma historia, font, igual, Calibi, entre comillas. Podrían darle Arial, podrían darle Times New Roman, el tipo de letra que ustedes quieran. Entonces, si hay nuevamente, fíjense que ya está teniendo más aspecto, más pinta de ventana, más presentable, ¿no? Entonces, ahora nos faltaría agregar los botones. Bueno, gente, vamos a hacer una pausa de 2 minutos por lo menos. Bien, continuando con esto, entonces, si vemos nuestro gráfico, nos faltaría agregar los dos botones que nos quedaban pendientes, ¿no? Que eran justamente el aceptar y el cancelar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a crear los widgets, son dos botones, ¿no? Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer para crear los botones es el widget para crear botones, button. Le ponemos un nombre nuevamente, como siempre. Por acá, ahora sí. Compartiendo pantalla. Aceptar. BTN. Está ahí. Ese sería, ¿no es cierto?, como el apellido que tengo que pegarle, ¿no es cierto?, a la variable que hace referencia a lo que es un botón. Aceptar BTN es un objeto de la clase button. Allí ya tenemos creado nuestro botón, pero le vamos a pasar el texto a aceptar, que es lo que quiero que tenga como texto de mención, ¿no es cierto? Entonces ahí sería aceptar. Bien, entonces text, ahí le comí el igual. Ahí le estoy diciendo, ¿no es cierto?, que voy a crear un botón que se llama aceptar BTN, que es un objeto de la clase botón, y tiene por texto, le paso como un parámetro, ¿no es cierto?, el texto aceptar, para que me muestre el mensajito aceptar allí. Bien, ya está, ¿no es cierto? Entonces ya tengo creado eso. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ubicar el botón. Entonces, a ver qué posición le damos. Entonces sería el botón aceptar, btn.place, y con eso ubicamos, ¿no es cierto?, el botón. Ahí le tenemos que dar la coordenada X, la coordenada Y, el ancho y el alto, ¿no es cierto? Con eso tendremos completo. ¿En qué posición estaría? Y aproximadamente, a ver si vemos más o menos dónde está el botón aceptar, estaría en 120, 280. En 120, 280. Bien. Y le damos, ¿no es cierto?, un tamaño de 20, 30, 40, 50, 60, de 80 de ancho por 30 de alto. Bueno, si lo corremos a esto vemos cómo va quedando. Y no está tan mal que digamos. Ese sería, ¿no es cierto?, el tamaño del botoncito con el texto que tiene ahí adentro, ¿no?
no es tan la dimensión, me parece que es un poco más grande en el dibujo. A ver, 30, 60, 70, 80, 100 me parece que es. Pero bueno, me parece que es un poco más grande en el dibujo. Un 100 por 40. Ahora sí, 100 por 40, ¿no? Y lo mismo hacemos con el otro botón que queda, ¿no? Acá simplemente el otro es más rápido ya. Copiamos y pegamos. Y sería el botón cancelar. BTN. Y acá también sería, cambiamos esto por cancelar. BTN y hay que ubicarlo. Acá sería el texto que tiene que mostrar es cancelar. Bien, acá también un atributo que le podemos poner a este objeto es el tipo de fuente. Ya que estamos usando Calibre, podemos poner como fuente Calibre. Y acá también en el botón que es cancelar, como fuente Calibre. Es la fuente que utiliza Windows. Un botón de .place y me está avisando de que dando porque tenía como acá lo tenemos que ubicar nuevamente. Este botón está ubicado ya no en 120x, en 280, me parece que va a estar en 280, pero va a estar 420. A ver, lo probamos. Ahí estaría el gráfico del botón. Si ustedes, o sea, lo hacen con más detalles, miren con más detalles la película bien perfecta, va a quedar tal y cual como está en el gráfico del mockup que está haciendo como se llama, en el Paint. Yo, digamos, como estoy haciendo hacia la bajada y no estoy viendo la grilla de manera correcta, entonces más o menos le pongo aproximados los valores. Pero si ustedes miden bien y miren con buen detalle todos los de dónde están ubicados los valores, le va a quedar perfecto e igual como le tiene que quedar tal y cual como está en el, exactamente igual. Incluso cuando definen el texto, ustedes también pueden elegir el texto del mismo texto que está en el Paint. Creo que el del Paint es Arial, la letra que está perfecto, no es Calibre. Pero si ponen el texto todo igual como está en el Paint, le va a quedar exactamente una réplica. Bien, esto es bastante aproximado, ¿no es cierto?, a lo que es el mockup que nosotros teníamos. De hecho, no teníamos, en el gráfico del Paint no teníamos el nombre del marco, solamente teníamos el marco pelado, ¿no? Bien, queremos hacer algo ahora con todo esto, esa es la idea, ¿no? Es justamente poder darle funcionalidad a todo esto, ¿no? Cierro esto acá y vamos a darle una funcionalidad básica. Vamos a darle una funcionalidad básica, algo de aceptar por lo menos. Para darle una funcionalidad, cuando ya tengo creado todo, ¿no es cierto?, esto de la ventana con los botoncitos, esa historia, ahora uno tiene que darle funcionalidad al botón que creo, ¿no es cierto? En este caso tengo el botón aceptar, no le vamos a dar a todo, simplemente vamos a trabajar con el botón aceptar, ¿no? Bien, entonces para poder darle funcionalidad, vamos ahí arriba de todo antes de crear la ventana, porque acá nosotros estamos trabajando en sí de manera, ¿no es cierto?, todavía lineal, o sea, de manera imperativa, pero esto después seguramente va a ser parte de una clase ventana y las funciones van a estar en otro módulo controlador, como ya veníamos intentando hacerlo en consola, ¿no es cierto? Esto después ya se separa todo por clases y demás, pero ahora es como que estamos haciendo una introducción, por eso lo hacemos todo en el mismo módulo ventana 2.
Entonces, la funcionalidad va a estar, ¿no es cierto?, en una función que vamos a declarar previamente al diseño de la ventana. Por eso lo vamos a ubicar antes de la creación de la ventana, la función. Por ejemplo, esta función podemos llamarle función aceptar, por darle un nombre, de función aceptar, entre paréntesis, 2 puntos, y por darle un nombre a la función, podría ser función mostrar datos, o como ustedes quieran. En este caso particular le damos un nombre a la función, a la cual vamos a darle funcionalidad al botoncito que creamos, ¿no?, del botón aceptar. Entonces podemos decir que nombre, la variable nombre, a ver si estoy compartiendo bien la pantalla, porque está haciendo error. Sí. Por ejemplo, en una variable llamada nombre, vamos a capturar lo que está dentro del, ¿no es cierto?, del cuadro de texto nombre. Esto que está aquí lo tenemos que capturar. Este cuadro de texto nosotros lo habíamos llamado nombre txt. Entonces, vamos a capturar lo que tiene adentro este cuadrito de texto. ¿Cómo se captura? Y bueno, hacemos mención, invocamos al nombre .txt y le decimos que nos dé, o sea, obtener el valor que tiene allí adentro, .get. Con eso automáticamente me va a devolver el string, o sea, el texto que tenga adentro escrito. Si adentro de esa caja de texto no hay nada escrito, me va a devolver una cadena de texto vacía, ¿no es cierto?, como 2 comillas y nada adentro. Entonces, con esto capturo, ¿no es cierto?, lo que hay adentro de nombre. Es como el input, es la misma función. Apellido txt, creo que era apellido.txt, a ver. Nombre qué macana, menos mal que me parecía ya bien mal acá, era nombre txt y apellido txt. Apellido txt estaba mal puesto en un lado el nombre. Porque está la etiqueta, que es LBL, y la caja de texto, que es txt. Acá tenemos la etiqueta apellido y el nombre y el apellido txt. Ahora sí. Entonces, apellido txt, que es el apellido, no sé dónde está guardado. Un apellido txt.get para que me dé lo que tiene allí dentro guardado, cajita de texto apellido. Y ya tengo, ¿no es cierto?, allí capturé el nombre, capturé el apellido y bueno, ¿qué hacemos con eso? En otra variable llamada nombre completo, vamos a guardar estos 2 datos que están acá, nombre y apellido. Nombre más apellido y le ponemos un espacio, ¿no es cierto?, para que no quede todo así tan amontonado. Entonces allí se guarda el nombre y apellido como nombre completo, ¿no? Ahí quedó guardado dentro de la variable nombre completo. Y vamos a crear por último una etiqueta nueva. Esta función, aparte de capturar los datos que están guardados dentro de la caja de texto nombre y la caja de texto apellido, vamos a crear una nueva etiqueta que se llame mensaje. Mensaje LBL, o sea, es una etiqueta que se llama mensaje LBL. Y esta etiqueta, ¿cierto?, ese mensaje LBL es un objeto de la clase de etiqueta, que va a tener como texto, ¿qué cosa? Lo que valga nombre completo. ¿Sí? Le asigno lo que vale, ¿no es cierto?, esta variable. Bien, ahora está todo bien. También le podemos decir que lo dé con la letra, con la fuente Calibi. Y por último, ¿qué más nos falta? Ubicar esta etiqueta. Entonces, mensaje
lbl.place. Y por ejemplo, a ver qué posición le damos. Podríamos ubicar ese texto aquí por esta altura más o menos. Sí, a esa altura más o menos podríamos ubicarlo. Y esa posición sería aproximadamente 200, 250. Sería ubicarlo en X 200 y para ahí 250. Más o menos en esa posición podríamos poner esta etiqueta. Bien, corremos el programa y vamos a ver si funciona. Entonces aquí capturamos, ¿no es cierto?, el nombre, por ejemplo, Juan, y de apellido Pérez. Y si ponemos aceptar, no pasa nada. Ya la función está creada, pero no va a funcionar nada. ¿Por qué? Porque no le dijimos al botón que haga uso de esa función que creamos. Entonces, cerramos esto. Hacemos muy bien, entonces vamos al botón aceptar. Y acá donde está el botón aceptar, cuando lo creamos, ponemos coma ahí adentro. Y una instrucción, un método que se llama command. De command le escribimos como parámetro el nombre de la función de lo que queremos que haga este botón. En este caso sería función aceptar. Entonces sería función. Fíjense un detalle, no le pongan en el comando, no le pongan el paréntesis como tendría que ser toda función, ¿no? De esta manera. Porque si ponen el doble paréntesis, lo que va a hacer es va a ejecutar de manera automática la función. Si no se ejecute de manera automática, póngale así sin el doble paréntesis, ¿no? O sea, se va a ejecutar únicamente si apretamos el botón. Bueno, allí en teoría ya tendría que funcionar esto. Entonces escribimos nuevamente Pérez y aceptamos, y efectivamente ven, ahí aparece el nombre y apellido. En este caso está en una función simple de ejemplo, nada más, ¿no? Pero la idea también es que después al hacer, si vuelvo a darse, o sea, aparece nuevamente en el mismo lugar. La idea es justamente que uno pueda darle funcionalidad, no sé, traer algo de una base de datos, capturar, hacer algún cálculo, etc. Bien, ahora borramos esto y vamos aquí, ya tenemos calculado nuestra función aceptar. Faltaría algún detallecito más, y habría que reacomodar mejor ese texto que aparece, ¿no? Si nosotros le damos play a ese botón, o sea, si lo que hacemos correr y no tenemos nada cargado en las cajas de texto, no nos va a mostrar nada, o sea, no nos va a molestar. Pero por allí le podremos reacomodar un poquito más a esto para que quede un poco más presentable. Bien, un detalle importante que me estaba olvidando, justamente para eso había venido acá, era que cuando escribimos los textos dentro de la caja de texto quedan como muy chiquitos porque está tomando los datos por defecto que trae Windows. Entonces lo que vamos a hacer es, en el entry, ¿no es cierto?, que estamos aquí, podemos declarar que esto tenga como fuente Calibi, por ejemplo, que es lo que estamos usando para este ejercicio, y acá también en apellido también le damos como fuente. No es necesario esto, pero si quieren pueden hacerlo para que quede más presente, ¿no? Porque ahora si escriben, fíjense que si escriben ahora el nombre, ya no me escribe con el tamaño por defecto de Windows, sino ya me lo muestra el texto, ¿no es cierto?, Calibi, que estamos utilizando para todos los otros mensajes y demás que tenemos, ¿no? Estamos como todo más parejo, ¿no? Le vamos a aceptar y ahí ya nos muestra. Podemos centrarlo esto un poquito más por acá, ¿no? Pero bueno, así ya está funcionando. Gente, ¿alguna consulta de todo esto? Hasta aquí no es tan complicado. Creo que lo que más lleva tiempo nada más, pero en sí no es tan complicado de desarrollarlo. Profe, una consulta. En los Decime. campos, cuando usted ahora está poniendo Juan
y Pérez, ¿verdad? Si Sí, ponen sí. un número, ¿me lo acepta igual? Ponés lo que vos quieras poner porque toma todo como... Y, a ver, uy, acá no, todavía no está funcionando eso. Cierro acá. Bueno, si vemos, si a ver, TXT en un entry, o entry, ¿no? Fíjate que el entry es una función que, a ver, le voy a sacar el Calibi un ratito nada más. Pero entry, ¿no es cierto? Esto, bueno, por acá no había un lugar donde indicaba, pero en este momento no me está saliendo el cartelito. Vamos a deshacer todo esto. Vamos a dejar como estaba. Todo lo que vos captures acá adentro, ¿no es cierto? Todo lo que capture acá, que lo utilizamos acá dentro de esta función aceptar. Fíjate, si le hacemos .get al entry ese, ahí acá estaba, ¿no? Fíjate, ¿qué me devuelve? Me retorna el texto, ¿está? Un string. Es decir, todo lo que vos escribas dentro de las cajas de texto, todos por defecto son todos string, como pasaba con el input, ¿me entendés? Ahora bien, si yo quiero, justamente, si yo lo que quiero hacer es un cálculo, lo que voy a necesitar, como hacías con el input, ¿qué tenías que hacer para que eso sea un número? Tenías que hacer, por ejemplo, acá adelante, suponete que yo tengo acá, que en vez de apellido diga, en vez de nombre diga número, ¿no? O sea, acá vos le tenés que castear, pones int, entre paréntesis, lo que captura, ¿me entendés? Entonces, esto lo captura, ¿no es cierto? Y va a ser un texto, pero con esta instrucción int vos lo estás convirtiendo entero a ese valor que se ingresó. Entonces, una vez que se ingresó, ahí lo guardas allí. Eso sería lo que tenés que hacer si quieres trabajar con números. Porque todas las cajas de texto, es decir, todo lo que es ventana y demás, todo por defecto, todo es texto. Ahora, si hay algún número, se está mostrando como carácter, vos lo tenés que reconvertir a número para que lo puedas trabajar. Perfecto, gracias. No, de nada. Entonces, bueno, hasta ahí ya tendríamos nuestra ventana creada. A ver. Bien. Ariel, no sé a qué te referís con cambiar el tamaño de la fuente sin cambiar la fuente. Voy a decir agregarle, darle el tamaño a la fuente, es decir, sí, con size. Con el atributo size. Lo puedes cambiar. Eso es para que se pongan a jugar ustedes. Tienen acá cuando ponen label, fíjense todos los atributos que pueden tener. Color, le pueden dar color, acá está fuente, ¿no es cierto? Foreground, que sería fondo, altura, ¿no es cierto? Justify, que sería, ¿no es cierto?, si queremos que esté centrado, si queremos que tenga una imagen, ¿no es cierto?, si queremos que tenga un espacio respecto al eje X, el eje Y. Es decir, pueden jugar un poquito con todo esto, tiene un montón. Con VG, por ejemplo, le pueden dar un color a ver, por ejemplo, a este entry le dimos calibre a la fuente, y por dar un ejemplo, con VG le pueden dar, por ejemplo, pueden poner yellow, amarillo, ¿no? Entonces, fíjense, si lo corremos, estamos haciendo una caja de texto medio chocante, ¿no? Pero fíjense, y le dimos el color de fondo amarillo. Le pueden dar otro color si ustedes quieren. Bueno, eso lo saco, ¿no? Pero pueden jugar, se pueden poner a jugar un poquito con todo, ¿no? Si le quieren dar color, si le quieren cambiar el tamaño. El tamaño creo que era font size. No me acuerdo de memoria en este momento, pero font size es es algo de font. Tendría que ver la documentación completa, pero es algo de esto es lo que se quiere cambiar para cambiar el tamaño de la fuente. En este momento no me acuerdo cuál era. Bien. Bueno, si ya
todo esto, vamos a ver qué tal laburan ustedes. Vamos a hacer el de... si ya después te averiguo, para mañana te lo averiguo. En este momento no recuerdo cuál es, pero es uno de todos esos atributos, que son como 2000 atributos que hay dando vueltas aquí. Es imposible de todos. Siempre tengan a mano la documentación, ¿no es cierto?, de cada una de estas funciones, porque es imposible acordarse de todo esto. Pero sí se puede cambiar el tamaño, se puede cambiar el color, también se puede cambiar. Se puede jugar un montón con todo eso. Profe, una última preguntita. Dime. Este es, digamos, el orden como hay que programarlo, o yo, por ejemplo, lo último que colocó, que fue las aceptaciones del botón, puede ir a lo último. Sí, la función puede ir a lo último, o sí tiene que ir en esa posición. Digo, como para hacer un orden en la cabeza de cómo tengo que realizarlo. No, primero tenés que hacer la ventana. Primero creás toda la ventana con todos los chiches. ¿Entendés? Toda la ventana con los chiches. Una vez que ya está creada la ventana, ahora que programaste, sería el título, sería la descripción correcta. Una vez que programaste la ventana de manera gráfica, ahora le tenés que dar funcionalidad. Nosotros en este caso estamos hardcodeando un botón ese porque en realidad las funciones van a estar en otro módulo, ¿me entendés? En otro lado va a estar eso. Nosotros, para poder hacerlo funcionar, para que vean cómo menos anda algo, para dar este ejemplo básico, a ver, comparto de vuelta acá. Para poder verlo de manera básica, creé una función acá que hacía algo como para mostrar que se puede hacerlo andar al botón con algo, ¿no? Básico. Pero en realidad esto no se hace de esa manera. Esto va en otro módulo, ¿me entendés? En otro archivo de Python donde vamos a importarlo para que haga cosas. Acá lo ponemos al principio de todo. ¿Por qué? Porque Python necesita tener declaradas todas las funciones primero antes de correr su programa, ¿entendés? Por esa razón. No lo podés poner al final, por la simple razón de que si vos lo pones al final y acá dentro del programa hace uso, como en este caso, llama a la función, pero dice Python, estoy llamando a una función que yo no sé dónde está, porque todavía no la creé, ¿entendés? Entonces, por esa razón es que si creas una función así, la tenés que poner adelante de todo, para que la cree y después si la usa no tenga drama el programa, si no se te va a clavar el programa. Para nosotros es indistinto, esté después o antes, pero para el programa como lo crea desde arriba para abajo, entonces cuando llega hasta esta línea, la línea 35, en donde dice que el comando del botón es función aceptar, pero te va a dar error si no lo pones antes, porque te va a decir, pero yo no tengo ninguna función aceptar, ¿entendés? Por esa razón lo ponemos acá arriba. Pero, te repito, esto lo hicimos así en este momento como para darle una funcionalidad al botón. Después esto va a estar en un módulo y vamos a escribir así un módulo que va a decir import, módulo, funcionalidades de botones. Y de allí cargamos todo. Ok, gracias, profe. ¿Te quedó más o menos claro? O, de momento, si no te quedó claro, acuérdate que las funciones hay que ponerlas primero nada más. Sí, me quedó claro. Okay. Bien, gente, voy a darles unos minutos. Vamos a crear este ya está, que el que hicimos acá en clase. Vamos a hacer el otro ventana que tenemos de a ver un poquito. Creo que no estoy mostrando la consola. Ahora. Vamos a hacer Vamos a empezar a hacerlo. Le doy unos minutos y después les explico cómo hagan por lo menos los botones y los campos, digamos, las etiquetas y los campos de texto. Hagan eso y dejen esto, no se preocupen, no lo programé todavía. Le voy a dar unos 10 minutitos para que hagan esto y después les muestro cómo se hace esto. Esta parte que todavía no lo vimos. Si la etiqueta esta de género la van a poder crear ustedes, está más o menos a la altura de 60 a 250. Pero lo otro no, esto no lo creen porque esto ya les voy a mostrar cómo se hace. Esto todo lo otro lo pueden empezar a hacer. Bien, gente, le doy unos minutos para que lo terminen.
A medida que ustedes los vayan codificando, yo también lo voy a la par con ustedes, a ver si llegamos más o menos a lo mismo, ¿no? Bien, gente, ¿alguien pudo terminar la ventana? ¿Pudo ir copiando? Bueno, hasta acá lo que ven, Sí, el profe, código. yo tengo. Te comparto pantalla a ver cómo te quedó. Bueno, Decime tu nombre, recordame por favor. Carlos Martínez. Carlos Martínez, sí, Carlos. Vamos a pedirle a Cecilia, ¿estás allí? Sí, ahí le doy. Gracias. A ver ahora, Carlos, si podés. Bien, ¿Se ahí ve estamos ahí? viendo, sí, ahí estamos viendo tu código, Carlos. Bien, ¿podés correrlo a ver cómo quedó? ¿Se ve la imagen? No, tenés que en compartir pantalla, es decir, compartir toda la pantalla, pues si no, estás viendo la ventana, no únicamente estamos viendo. Ah, entiendo. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, sí, quedó perfecto, che. Espectacular. A ver, para ir terminando, ¿podés cambiarle el color a la ventana? ¿Te acordás cómo se cambiaba el color a la ventana? No me acuerdo de comando, pero lo comparo con el anterior, si no. No, vamos al código. Ahí te muestro dónde era. Anda al final, donde está ventana. Está la geometría, pones ventana, punto, configure. Y allí entre paréntesis, le pones background, o sea, color de fondo sería. Igual, y entre comillas, el color que querés que sea. Lo que sí te tenés que ver la tabla esa que te pasé y ahí elegí el color que querés ponerle, ¿no? Porque ahí parece dulce. ¿Me entendés? Qué sé yo, peach, puff, bisque. Bisque 2. Bisque, sí. A ver, lo corres, a ver cómo queda. La verdad que quedó espectacular con ese color, sin querer queriendo. Combina bien con el gris. Quedó bien. Así que, bien. Mañana le vamos a dar los radio buttons que nos faltan, ¿no es cierto?, allí para el género y toda esa historia. Y le vamos a dar la funcionalidad como para que se vaya imprimiendo. Bien, quedó excelente, Carlos. Muchas gracias. La verdad que es espectacular. ¿Alguien más lo terminó? ¿Alguien más también lo pudo hacer? Sí, profe, yo también lo pude hacer. Compartí tu pantalla, decime tu nombre así, Cecilia te Matías, ahí le damos el espacio, a ver. A ver ahora, Matías. Bien, estamos viendo tu ventana, Matías, si lo querés correr al programa. Acordate de compartir toda la pantalla, porque si no solamente vamos a ver la ventana nada más principal. ¿Se ve algo? No estamos viendo. En compartir pantalla tenés que seleccionar toda la pantalla. Porque si no... ¿Ahí se ve? Ahí sí. Ah, ¿le hiciste de color negro, puede ser? Sí, es un gris entonces. Ah, ok. Correlo de nuevo porque se cerró rápido. Excelente quedó. La verdad que es diferente no verlo así de color negro la ventana. Uno está acostumbrado a los colores claros. Espectacular. Mañana le damos la funcionalidad. Bien, felicitaciones. Muchas gracias por compartir tu programa. No, por favor. Gente, ¿alguien más quiere mostrar cómo les quedó? Si no, nos vemos mañana. Bien. Bueno, muchas gracias a todos por participar hoy. Mañana continuamos con todo esto. Mañana ya empezamos a darle funcionalidad. Así que nos estamos viendo nuevamente mañana. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos. Hasta luego.